Che, habitualmente desde los medios tradicionales, todavía se dice eso, no sé qué quiere decir los medios tradicionales. Bueno. Sospecho que debe ser esto porque Splendid tiene más de 100 claro. años, Sí. así que debemos ser medio tradicional. Se dice muy livianamente, pero el streamer, que no pasa nada, que son gente que habla, que grita, que pasan el rato, muchas horas, pasan el rato. Sí, claro. Bueno, investiguen un poquito mejor, investiguen un poquito más porque están pasando otras cosas y muchas de ellas muy interesantes y muy buenas en el streaming. Y no solo en los streaming de Buenos Aires. Ah, ¿no es solo Buenos Son los Aires, que Argentina? No, la Argentina ¿Hay otra no es solo cosa? Buenos Aires. Hay una gran ciudad, mi segunda ciudad, por no decir la primera, que es Rosario, pues mi viejo era rosarino, no sé si te conté. medio. Sí. En donde hay un programa que se llama Cabaret Voltaire, los domingos a la noche. Tenemos a uno de sus conductores aquí, que está Tomás Trapé. Ya te doy la bienvenida, sí. Gracias, che. A todos. Gracias. Sí. ¿Tienes Rosario tus viejos, loco? Sí, mi viejo era de Rosario. Te tengo que preguntar. ¿De qué cuadro? Es lo único que... Mira, es que nos vamos a explayar mucho si yo digo, yo te voy a dar un título Dámelo, por y favor. otro día lo desarrollamos, porque yo siempre a Tomás nos vimos una sola vez antes Sí. de esto y como que no pudimos todavía hablar. Bien, siempre hay otras cosas. Pero bueno. Claro. Mi viejo, Ronald Melvin Barton se llamaba, es descendiente de ingleses de los ferrocarriles Ingleses. fundadores del Club Rosario Central. No, Hace- la boca. Vine a la boca del lobo. Viniste a la boca del lobo. Hace un par de años me llamó gente de Central, de la OCAL, Sí. que son los hinchas de Central, digamos, intensos, y me dijeron, puede ser que No haya conozco otro tipo de hinchas en Rosario. Claro, que haya un Barton que así, así, así. Y digo, sí, claro, mi familia. Bueno, me enteré tardíamente que el primer equipo de Rosario Central tenía dos familiares míos, uno mi tatarabuelo y el otro no sabemos bien qué es. Mira. Y por eso me dieron un diploma esta gente, todo. Hay fotos. Ah, chapeaste, que como loco. testimonian el hecho. Ah, muy bien. No sé si esto responde a tu pregunta. Familia Patricia Rosario, me acabo de enterar. Bien. Bueno, pero ¿a qué viene esto? Que Cabaret Voltaire es un programa de streaming que sale los domingos a la noche sobre política, Mira. pero no es la política que imaginamos a primera mano, que vos decís, bueno, la rosca política. ¿Y qué pasó? A ver, la figurita nueva de que Kicillof peleado, lo que hablábamos recién, Exacto. con Cristina, y Sí, parece la que está la discusión. regla con el otro. Y no, los tipos tienen una agenda de lo importante, de las discusiones de la política, que son, le voy a nombrar algunas. A ver. Por ejemplo, geopolítica de los alimentos, todo un programa. Opa, Simón. Tipo, hablan Sí, de claro. Sobre Berbisky, que le dieron pa' que tenga, lo agarraron la historia de Berbisky que cruza muchas cosas de la política. Es Exacto. complejo, sí. Eh, La historia. Sí. ¿Qué más? El peronismo sin censura estuvo el programa de Abal Medina ese. Sí, hicimos uno, el último, la izquierda judía. La izquierda judía. Andá un gerente de programación a decirle, che, vamos a hablar de la izquierda judía. No creo que 2 sea horas. posible. No, sí, gracias. Gracias, sí. Una reseña, te la agradezco mucho. Construimos nuestra propia agenda. No nos gusta formar parte del reality de la política, ni como relatores, ni como protagonistas. Entonces, tratamos... Yo digo esto, como que Cabaret Voltaire es ese pucho que te fumás cuando el casamiento está insoportable, el mago está rompiendo las pelotas y no soportás más a nadie y te vas y decís, che, todo esto es una farsa. Hay algo de ese pucho, ¿viste? Como para parar las cosas. Un poco es eso, y un poco también hay que decirlo, que la distancia y no poder competir en torno a invitados, como en algún momento los streamings se apalancaron en entrevistas a través de personalidades, dijimos, bueno, leamos libros, sobrevolemos la época. Y en esa cruce de lecturas no nos permite, si se quiere, este enfoque que, bueno, sí tiene una cuotita ahí de novedad. Es como, viste, en algún momento mi generación tenía todos sus cumpleaños en VHS y alguien los pasó a digital, a DVD. Sí. Bueno, hay algo de leer libro y pasarlo a una conversación. Está Como- bueno eso, ¿eh? Sí, es sí, una sí. linda definición de Cabaret Voltaire. Y no sé si los tienen, yo soy medio fan, como verán. Sí, sí. Los veo, si no los veo en vivo, los veo después, como se ve En ahora las diferido, cosas. en diferido. Sí, sí. Sí, la mayoría sí. Adelantando la parte que apurada de, bueno, ya va a venir, ya va a redondear, bueno, como se ven las cosas ahora. Sí, sí. Hicieron un programa, por ejemplo, de la relación con China,
Muy lindo, con buenísimo. Francisco Tayana, muy lindo Tayana. programa. Hay como un sueño ahí de viajar, de ver qué está pasando allá y teníamos que hacer mérito, así que hicimos el volumen 1, estamos preparando el volumen 2. Y vos sabés que va generando una cosa muy loca, que es que cosas que se dicen en programas terminan ampliándose en otros. Por ejemplo, en ese programa, hablando de la izquierda judía, se habló como en la Guerra de los 6 días, la izquierda, que fue un gran hogar de contención para el pueblo judío, en ese acontecimiento, como la URSS había quedado del lado de Egipto, tuvieron que decidir entre su patria y su biblioteca. Y eso que fue una mención ahí de un libro, terminó eligiendo un programa entero, que es ¿Qué pasó con la izquierda judía?, que es el programa que hicimos el domingo. O sea, yo viajé a las 3 de la mañana porque a las 11 estuve en Gelatina. Y es eso, es como un universo, una conversación infinita que se va ampliando, ¿no? Y la pasamos bien, loco. Es un privilegio también. Es como si fuese una dieta, la recomendaría. Leer, conversar. Está buenísimo. Está buenísimo y además porque son los temas que nunca se discuten de la política. Viste que hay una idea de que hay 1000 programas políticos, se discute de política y no se discute nada. No se discute de política. Los otros días, ¿te acordás, Gomel, que acá charlábamos, no me acuerdo cómo salió el tema, Sí. y decíamos, che, para un pibe de 20 años que se larga al mercado laboral en Buenos Aires, en el AMBA, ¿no? En toda esta cosa, con la mochila del Rappi. La verdad, no conviene decirlo directamente, che, flaco, trata de irte al interior del país, no de irte del país. En las provincias, en muchas ciudades que tienen más escala humana, se vive mucho mejor. Sí. En muchísimos aspectos. También depende a qué te dediques, cuál sea tu horizonte. Sí, sí. Hacer un streaming en Rosario tiene más dificultades que hacerlo en Buenos Aires, seguro. Sí, sí. Pero también tiene menos competencia, en otro punto allá. Sí, No sé. en Rosario puede ser. El tema es que como que en internet el acá no existe. Lo hacemos desde Rosario, físicamente desde Rosario, pero hablamos de China. Claro. O sea, ¿qué es el acá? Y eso es muy interesante porque así también pasó con el rap. El rap, una moda de Nueva York, y termina descubriendo como su calle en la internet y originando lo que es el soundtrack de una generación. Estuve hablando con Juan Ortelli de la Liga Bazooka y charlábamos de eso. Es como, es difuso ese acá. ¿Qué es ese acá? Y te permite también intervenir en la agenda nacional. A lo mejor lo que pasa también es que se confunde mucho Buenos Aires con el país, y nosotros venimos a hacer un viaje que fue hermoso, muy movilizante de los sentimientos a Río Grande. Fuimos a cubrir la vigilia, es la capital de la vigilia por Malvinas, cumplía 30 años exacto. Aquí la tenemos a nuestra. Me jodés. Río Grandense. Es de ¿En serio? Río Grande, sí. Sí. Felicito. Ella es de Río Grande. Sí. Lo conocí, no sé si lo conté, a Facu Armas. Sí, Es lo un- conozco, lo he qué entrevistado varias cantor que veces tiene. y toqué con él Perdón, ¿te también. puedo dar un dato? Sí, decime. Hincha de Newell. Lo sé, lo conozco. Ok, no estoy mintiendo. Lo Al final era conozco. lo único que le importaba, digamos. El loco vino y me dijo, Lo ¿vos sos de conozco. Newell? Loco, vos sos de Newell. Me hizo así, me mostró un tatuaje de Newell. Digo, no entiendo, contame esta historia. Padre Rosarino, qué sé yo, un cantor de la Concha de la Lora. Sí, es amigo Cerramos la noche, esos días que fueron muy intensos con canciones de él. Fueron hermosas, nos emocionamos. De hecho, le mandé un mensaje hace poquito porque estoy escribiendo algo al respecto. Y corregime, Río Grande es el centro del país. Sí, Claro. O sea, Río Grande, de ese Para país Antártida. que a partir de, creo que el 2010 se termina el mapa bicontinental, entendemos que el centro geográfico del país es Tierra del Fuego, es la isla de Tierra del Fuego. Y viajar era más que un gesto, era generar esa expansión de sentido, decir, che, estamos acá en el centro del país, y también como una especie de cruzada o de ritual a través del cual nos cruzamos por una causa que es Malvina, ¿no? Hay pocas cosas que generen tantos puntos de encuentro con personas de diferente ideología que Malvinas, y pensamos a Malvinas no como lo que pasó, sino por lo que está por venir, con lo que está por venir, como la causa, como el futuro, la proyección de Argentina al Atlántico Sur. Río Grande, que ahora está luchando o quiere tener su puerto importantísimo, porque el puerto de Ushuaia es un puerto más turístico, le permitiría, por ejemplo, no solamente importación, sino exportación de un montón de... Y esas son las discusiones que le cambian la vida a la gente. de hecho el puerto está a medias. Claro. Hace 1000 años, yo tengo 35 años y ese puerto está a medias. A medias que en construcción, decís. A medias de construcción, sí. Río Grande es estepa y mar, Ushuaia es montaña y mar,
una ciudad de frío y trabajo, pero con muy caliente, ¿no? En los corazones. Y me emocionó mucho. Fui a Chacra 2, se llama Chacra 2, el sí, barrio, sí. que es donde hay una historia maravillosa, que es, si le gusta el fútbol, del Real Madrid de Río Grande. El Real Madrid de Río Grande, como hay clubes sin barrio, hay barrios que tienen pasiones y no tienen instalaciones. La gente en Río Grande es fanática del Real Madrid de Río Grande y no tiene sede física. ¿Y qué es? Es una familia que hace 35 años, el Tano empezó a repartir camisetas con los colores de Boca. No le dejaron poner Boca al club, entonces puso Real Madrid y empezó a repartir camisetas y salvó a un montón de pibes. No solamente eso, pibes jugaron en la selección de futsal y en descampados, en campitos, jugaron contra Newell, me mostraron ahí un banderín que tenían de intercambios. Y ahora, bueno, le cedieron un terreno y están de a poquito construyendo el club. Pero la vida que hay ahí es lo contrario a un lugar inhóspito, es un lugar hóspito, porque en Río Grande, en Tierra del Fuego, son toda gente que viene de otros lados. Ahora están las generaciones nacidas y criadas. Y es como un crisol de argentinidad. Gente de todos lados que constituyó en la isla. Y bueno, si uno escucha ahí las canciones de Facu Armas, entiende todo y se emociona como si uno fuese de ahí. Mirá qué bueno, sí, porque hicieron la vigilia los chicos de Cabaret Voltaire. Digo los chicos porque uno es Tomás Trapé, el otro es Mauricio. Vera. Vera, Sí. Que siempre le digo mal el apellido. Sí. Pero bueno, el que viaja sos vos. Mauricio, que está en Rosario, se queda fijo ahí. No, él viaja, pero por otras razones. O sea, tiene Sí. una agenda diferente a la mía. Fuimos juntos, fuimos con una comitiva ahí a Río Grande. Y bueno, y transmitimos eso. Y fuimos, quisimos invitar a que todos vengan, armando con una especie de Lollapalooza malvinero. Algunos vinieron, otros no pudieron, tienen cosas. Yo creo que el año que viene, de a poquito vamos a ir construyendo eso, como si fuese una peregrinación. Y nada, estamos contentos, loco. Bueno, es Cabaret Voltaire, es Tomás Trapé que hace Cabaret Voltaire. Está los domingos 10 de la noche en el canal Brindis, que es un canal de streaming de Rosario, que es del diario La Capital. Claro, Brindis es de la capital. La capital es como el diario decano de la prensa argentina. La capital, hay una capital en Mar del Plata, tengo entendido. Sí. No sé bien cómo será la historia del Mar del Plata, pero viste, los medios siempre son medios para otros fines. En algún momento la familia de Ovidio Lagos quiso hacer lobby para que Rosario sea capital de un país que no terminó siendo. Y por eso el diario La Capital. Brindis es un proyecto, sí, como tantos hemos visto streamers que han florecido también este año, muchos más, aparecieron otros. Y bueno, en un rinconcito así marginal, pero que terminó creciendo mucho. Cabaret Voltaire sí es de 22 a 00, pero hay que decirlo, la mayoría lo ven diferido. Nosotros medio que lo hacemos tomando vino, pero la gente lo escucha tomando mate. Entonces, no sé si eso genera ahí algún tipo de... Pero sí, estamos bien, che. Bueno, y antes de entrar con la política, porque por supuesto vamos a hablar de política ahora, que seguramente será después de las noticias, pero quiero que me digas así de primera mano, Tomás, ¿qué idea tenés, qué contarías del Rosario de hoy a un porteño o a los porteños o al resto del país? Porque las noticias que llegan de Rosario últimamente son todas son bravas, ¿no? A la violencia, al narcotráfico. Y la otra imagen que tenemos de Rosario es una ciudad con movida propia, con una cultura que empuja siempre. Entonces hay una tensión ahí que decís, ¿en qué anda Rosario hoy, desde vos? Rosario es como mi patria chica, ¿no? Me siento muy de ahí y estoy muy feliz, muy contento ahí. Y siempre hay como una conversación en torno a qué es. Yo creo que el imaginario porteño de Rosario tal vez quedó congelado en aquel de la trova rosarina, del Fontana Rosa, del café con un amigo, los 80s. Pasó agua bajo el puente. Y Rosario es una ciudad sin fecha de fundación, bandida, con un puerto alternativo, ahora un casino. Narcotráfico existe, es un fenómeno real, la violencia es un fenómeno real. Clubes de fútbol, bares, cultura, es un poco todo eso, es una escala también de Argentina, ¿viste? Ser rosarino es como una forma exacerbada de ser argentino, digo, en la amistad, en el fútbol, hay como ahí una intensidad. Entonces, Rosario está en un momento
Te diría que hemos tenido momentos mejores, pero sin duda hemos tenido momentos peores. Esa ola de violencia que se vivió, si se quiere, ya no recuerdo si hace 1 año y medio o 2 años, está mucho mejor, hay que decirlo. Es verdad que al tener gobiernos del mismo signo político, en la gestión anterior había un gobierno peronista en provincia y un gobierno radical en la ciudad. Hoy en día eso, alinearse, Rosario recobró cierto orden, lo que te da cuenta de que Rosario necesita ambas estructuras para funcionar bien. Está ahora en discusión justamente en una constituyente si va a ser autónoma o no Rosario, si va a poder cobrar sus impuestos o no. Son discusiones fundamentales, una elección que es ahora, es la primera elección que hay del año, 13. es en Santa Fe, y ni más ni menos hay una constituyente de por medio. Nunca tuvo una reforma en su constitución Santa Fe. Entonces, Siempre Rosario, pica con con Santa Fe, Sí. siempre Rosario, yo la he... Santa Fe, claro. Sí, No. sí. Yo la he salvado en mi cabeza a esa... Él es de Sunchales, tenés Sí. al lado. ¿Sos un Chales? Bien. Tengo familia en Rosario, de hecho, Dejate A ver, joder. que ¿De todo- dónde me trajeron, y boludo? son canallas. Viven, es más, no fui nunca a Rosario, me dicen no venga porque es muy peligroso. Ellos vienen a visitarnos al interior. Viven en Granadero Baigorria. Sí, Granadero Baigorria es más peligroso, me parece. Por eso. Que Rosario. Sí. No, pasa que son... aparte, el puerto industrial, o sea, Rosario en algún momento se da vuelta y empieza a mirar de cara al río. Eso es muy lindo, es algo que no hizo Buenos Aires. Y la parte industrial terminó hacia el norte o hacia el sur, o sea, despejada. Y la parte que pertenecía justamente a Rosario, hoy en día es un espacio recreativo hermoso, que es una intervención del Estado municipal, donde hay galpones con cultura, playón, etcétera. Entonces hay como una vibra ahí en Rosario. Se usa mucho el río, es accesible, Sí. es popular el río. En Vos Santa podés Fe en tener un general se kayak. usa el río. Sí, bueno, pero viste que acá es como algo más Sí. de alcurnia, o sea, hay que tener como un carnet para entrar a Cierto. ciertos lugares. Ahí te tiran Para una todo, barranca y es sacás Y ese está el kayak. río y las historias de mi viejo que me decía todas las historias de la isla. La isla. Qué lindo. La isla era Sí. una cosa sin nombres, la isla. La isla. Ese, A donde iba Marco Rubén. Sí, también. El jugador de Central. El jugador de Central, gran pescador, dice. Sí, gran pescador. gran pescador. 6 de la tarde en la Argentina se toma el café de Tomás Tarapé. Mientras tanto, noticias en Splendid. Y tras ella seguimos, sí nos vamos a meter con la política ahora, que es el tema de Cabaret Voltaire, el gran streaming que hace Tomás Tarapé con Mauricio Vera en Rosario. Splendid 990. Periodismo con voz propia. Más radio. Bueno, estamos con Tomás Tarapé, lo decíamos, para quien no lo conoce, es politólogo, pero es un streamer. ¿Viste? Streamer. Porque ahora vos le decís a alguien, che, te voy a presentar un politólogo. No, Tomás. embole. Sí. Pero es streamer. mirá. Qué bueno. Qué ocupado. Estamos de moda. Claro, hay que arrancar por ahí, ¿viste? Sí, claro. Hay que arrancar por ahí. Y decíamos de Sí. salir un poco de la rosca de la política y escuchamos en el noticiero que ahora en un rato va a hablar Kicillof Sí, señor, así es, conferencia de prensa. para ahí anunciar en que La se Plata. desdoblan, algo que está Sí. esperando todo el pueblo Es- argentino. No. Que se desdoblan las elecciones de la provincia y qué sé yo, una Exactamente. vuelta única. No le importa a nadie, parece que hablar en otro idioma. sí. Sí. No solo Kicillof, digo, los políticos en general, ¿no? Sí, y el micromundo del periodismo también. Sí, ¿no? sí, También, también. Estamos en eso, todos esperando a ver qué va a contar Cristina, bla, bla. Ahora, yo le quiero preguntar a Tomás Tarapé, que está aquí, y, ¿por dónde te parece que pasa o debería pasar este momento histórico del peronismo en esta discusión, en esta especie de mundo que está realmente cambiando? Le están bajando las cortinas a la globalización, algo está haciendo Trump ahí Sí. que todavía no toma una forma definitiva. Sí. Y el peronismo pedalea, no sabemos hacia dónde, en dónde. ¿Vos cómo la ves esa? ¿Cómo la veo? Es la pregunta que más me han hecho Sí, en claro. el último 2 años. ¿Cómo la veo? En principio la veo mal. Creo que hay una crisis de representación y esa crisis de representación son los dirigentes. No es otra cosa. No es los incel o la derecha global. Viste que siempre aparecen como ahí abstracciones que son ciertas, pueden ser fenómenos más o menos analizables, pero en realidad la crisis es esta, vos lo decías, que están discutiendo.
¿quién le importa esto? No le importa a nosotros que estamos en la tecnoestructura, si se quiere, de la política, hablando de política, todo el tiempo como hablando de las reglas, de los árbitros. Me hace acordar en algún momento algún texto de Cassiari, ¿no? De cómo el fútbol se había vuelto burocrático y ya nadie gambeteaba, y no había magia, y no había folclore. Y yo tiendo a pensar que la política no siempre es aritmética, no siempre son sumas y restas, y no siempre gana el candidato del aparato o el candidato que más posibilidades tiene de ganar. Una de esas veces, pienso, fue la interna Menem-Cafiero. Claro. La interna Menem-Cafiero no había chance que un riojano del culo del mundo le ganase al presidente del peronismo del distrito más importante. Que tenía todo el aparato, Cafiero. En ese Exacto, y momento. sin embargo pasó. Después, sabemos qué pasó después, la revolución productiva no ocurrió, pero sin duda él capturó algo de la época, un momento, y ese momento es cuando la política se vuelve cuántica, cuando donde no había nada aparece algo, donde había poco aparece un montón, y es lo que hizo Milei. Hay que admitir, te guste o no, en mi caso siempre hablo como politólogo, como analista cuando me hacen una pregunta de este tipo, que el tipo capturó una época y ganó, y no solamente le ganó al peronismo, le ganó al PRO. Digo, apareció una tercera fuerza donde no había nadie y eso aconteció. A mí me parece que el peronismo está en un dilema, tal vez hay dilemas diferentes generacionales, el de mi generación, los que tenemos, o que empezamos los 30, tiene que ver un poco con, bueno, ¿qué juventud vamos a ser? O qué juventud se propone ser esa juventud del peronismo, montoneros o la coordinadora radical, desafiar la autoridad o justamente volverse los guardianes de un recuerdo, de algo que ya no está, incluso algo que te contaron, porque ahora hay generaciones de pibes que no vivieron ese gobierno de superávit gemelo, de crecimiento a tasas chinas. Y le pasa al peronismo que muchos de sus referentes actuales tienen más que ver con resistiendo con aguante que con aquel gobierno, que es lo que prontamente el peronismo podría reivindicar como algo cercano. Entonces hay envejecimiento, hay gente exhausta, hay miseria. La política tiene esas cosas. Y a mí me parece, en todo caso, insisto, si vos me preguntás como analista, pero contestándote como argentino, como un argentino preocupado, me interesa más que se inicien procesos, que comiencen a pasar cosas diferentes. Me da la sensación que, como están repartidas las cartas ahora, nadie gana. ¿Y tenés algún optimismo? Porque atrás de todo eso que mencionaste, que parece el tren fantasma, y no sé, quizás sea tu juventud, pero yo puedo ver algo de optimismo, decir, bueno, dejemos que empiecen a suceder cosas y hablar por lo menos de temas, ¿no? Que son los temas, por ejemplo, que ustedes hablan en Cabaret Voltaire. Voy a decir, ¿qué es la Argentina hoy? Ponele, ¿cómo se perfila frente al mundo, ¿no? ¿Qué produce Argentina hoy? ¿Qué vende hacia afuera? Si vos le preguntás a uno, ¿qué es la Argentina hoy? ¿Qué podría ser? Eso es interesante. Tengo varias cosas para decir ahí. A mí me da la sensación que esa discusión de qué es Argentina existió hace mucho tiempo, a principios del siglo pasado. Había quienes querían una Argentina chica, hasta la Franja de Alsina, incluso más chica. Y algo de eso retrocede, incluso hasta el conurbano, y empieza esta idea por densidad demográfica de una democracia conurbanesca, ¿ok? Y siento que la frontera cognitiva de lo que es Argentina vuelve a retroceder y hoy en día es como la Argentina gentrificada del café de especialidad. Pensar la Argentina el octavo país más grande del mundo desde un café de especialidad de Buenos Aires, y no es con Buenos Aires ni con los cafés de especialidad, es una metáfora, un chiste, una forma de representar una agenda chiquita para una cosa muy grande y muy importante. A mí me parece que Argentina tiene esos dilemas hace mucho tiempo, muchas veces no están clarificados. El kirchnerismo en su conducción tuvo mucha limitación, en tanto encarnó muchas veces el unitarismo.
en su manera de extender crédito a distintos referentes en la provincia. Y creo que hay de fondo una discusión sobre fórmula política. Vos me preguntaste por el peronismo. Y el peronismo de acá a un tiempo se ordenó a través de la extensión de la tarjeta de crédito de Cristina, ¿no? Y un montón de extensiones consumieron capital y no lo reprodujeron. Y es muy tremendo cómo la política se ordena con la centralidad de una figura y no con la centralidad del pueblo. Cuando la política está más interesada en hacer la venia y el gesto hacia la autoridad y no hacia lo que vos tenés que verdaderamente representar, empieza a haber una brecha, empieza a haber una distancia. Ni siquiera te diría que es necesariamente culpa de ella, ¿ok? Para no entrar, ¿viste? En el de nuevo, ¿viste? Digo, hay que ser en ese sentido precavido. Pero sí es cierto que hay un sistema político armado, o muchas veces se siente así, alrededor de la obediencia y no de la lealtad, que son dos cosas distintas. Para mí la lealtad es decir la verdad. Si vos me preguntás, decirte lo que veo, no decirte o calcular lo que yo creo que vos querés ver para... Y no pasa solamente en el peronismo, pasa en la política en general, y me parece que esa crisis de representación, esa orfandad difundida es lo que Milei aprovecha hábilmente. Al mismo tiempo siento que se la dejaron servida. No cayó, no vino de un plato volador. Sí, ahí, sí, evidentemente esto, ¿no? Como supo captar Milei. Ahora ves Milei como el comienzo de esto, algo nuevo que ese espacio, se suele siempre el día que los espacios se ocupan, de alguna manera se ocupan. ¿Es Milei el que vino a ocupar ese espacio y quedarse, o lo ves como algo más fugaz y que, bueno, aprovechó ese momento, ese lugar y leyó lo que estaba pasando, que no había representatividad, que todos querían, si se quiere comparar con algo, que se vayan todos, fue Milei del 2023, lo que fue el 2001, el que se vayan todos, que el que se vayan todos terminó siendo, no se fue nadie, ¿no? Recordemos, en todo caso algunos se convirtieron. ¿Qué lees? Nadie tiene la bola de cristal, estamos hablando de, por supuesto, de hipótesis, ¿no? Pero ahí ves un fenómeno de Milei que recién está comenzando y que se va a extender, como el que se entendió 20 años o casi, o es algo que fue el momento y el lugar que apareció y lo puso ahí, y así rápido como subió puede así rápido también bajar. Si hay respuesta, no puedes decirme la verdad que no tengo la más remota idea, como yo no tengo la más remota idea, digamos. No tengo la más remota idea, pero te voy a contestar. Dale. La política son momentos, y uno captura esos momentos y se vuelve cuántica, ¿no? Insisto en ese término. Si fuese siempre sumas y resta, sería muy fácil preverla. Sería como la psicohistoria de Isaac Asimov. Y no es el caso. ¿Captura una época? Sí. ¿Captura un momento? Sí. Me cuesta verle consistencia a este gobierno. Porque también suena parecido a otras cosas. Y al mismo tiempo un mundo que cambia, turbulento. Y en esa turbulencia yo no logro ver una buena interpretación, que es incluso lo fundamental a la hora de decir, bueno, se está reordenando el mundo, ¿dónde nos vamos a colocar? Aparecen oportunidades, cambian escenarios, y me parece que es difícil saber hasta dónde va. También hay una inclusión nueva de la tecnología como un factor novedoso que es difícil saberlo, porque lo estamos experimentando, digo, son hipótesis. Entonces hay una batalla cultural, sí, que tal vez está ganando y que tal vez en esa podemos decir que viene bien, pero hay una batalla económica que yo la veo... Esa ya la vimos, la película esta ya la vimos. Yo tengo esa sensación, ¿no? Sí. Yo tengo esa sensación. Pueden pasar cosas que antes no pueden pasar, sí, pero este modelo a mí me suena muy parecido a otros que tarde o temprano terminan. De todas maneras, como regla general, en Argentina las cosas no terminan bien. El tema es qué número, ¿no? O sea, qué extensión. ¿Cuánto tiempo? Claro, qué extensión el tiempo y si esos cambios son perdurables o no son perdurables. Entonces, eso realmente es una incógnita. Pero también es una incógnita los alrededores de Milei. Digo, Milei puede ser un desastre, pero ¿quién captura eso? Sí, exactamente. O sea, ¿quién hay del otro lado? O sea, ¿vos qué vendés? Sí, es lo que siempre se decía, ¿no? Claro. Está Kicillof anunciando que se parte otra vez el peronismo de la provincia de Buenos Aires, más o menos con otras palabras. Esto está pasando ahora.
Además, sobre todo, cómo se da la discusión política. Digo, para no ir solo por el lado del peronismo, ¿no? Se naturalizó algo de primero nombrar al sujeto y decir, bueno, Juan Pérez, ¿qué es? Peronista. Bueno, yo estoy en contra. A ver, ¿qué va a decir? Total. Tal otro, ¿cuál es? Liberal. Bueno, estoy en contra. ¿Qué va a decir? Ah. Digo, si en algún momento pudiéramos... Yo propongo este ejercicio loco. Imaginemos Vamos. esto. Que hubiera elecciones... Normal, se va. Pero que, si fuera posible, estoy planteando una fantasía, pero si no se dijera quién ganó las elecciones. Asume un gobierno, a las sombras, uno de los que ganó, y nadie dice quién ganó. Y empieza a gobernar. Ese gobierno tiene acciones de gobierno. Nosotros no sabríamos quién es. Te sigo. No sabríamos quién es. Solo podríamos juzgar al gobierno por sus Acciones. actos, por sus gestos, por lo que hace. No por quién es. No porque no lo sabes. Ok. Entonces, ¿qué diríamos que es? ¿Cuánto cambiaría de nuestra actitud frente a eso? Yo hacía este ejercicio con Alberto Fernández, porque no me parecía un gobierno peronista ni por asomo, y digo, bueno, atengámonos a lo que hace, a los gestos, a lo que dice. ¿Qué diríamos? ¿Quién estará gobernando? ¿Estará gobernando? ¿Habrá ganado Alberto Fernández? ¿Habrá ganado Macri? ¿Habrá ganado Milei? ¿Habrá ganado Cristina? ¿Quién estará? Sería un ejercicio hacia nosotros, digo, ¿no? Hacia los ciudadanos. Decir, bueno, ¿cuánto de lo que pensamos y decimos está tenido por esa apuesta de una toma de posición previa a todo? Es decir, no, a mí no me vengas a hablar. Yo antes que ser peronista prefiero ser bla, 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 lo que fuere. Sí. Y bueno, es el límite también de esta idea de las políticas identitarias. Claro. O sea, pensar la política como identidades fijas. Nosotros fuimos a cubrir las elecciones de Estados Unidos, lo hicimos para Crónica, nos mandó Facundo Pedrini, y tal vez lo que capturamos ahí en ese momento haciendo las entrevistas fue muy gracioso porque nos pedían esto, gente que habla español. ¿Y vos cómo reconoces por cara que habla español sin ser, ¿me entendés? Muy discriminado. Te podés parar en una esquina, hacer apuestas y por ahí la pegás. Claro, ¿y qué descubrimos? Que en el Times Square todos los que están vestidos de Avengers, Elmo y distintas franquicias hablan español. Claro. Entonces, en un momento era una cobertura media delirante, como es Crónica, porque aparecían superhéroes a atestiguar o a dar testimonio de... Para Crónica. Claro, Está hecho a propósito. Iron Man, Tony Stark, ¿qué opinás? Capitán América, Elmo, un tipo vestido como, viste, como un... pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Por mucho tiempo, esa idea de hacer política es una importación del Partido Demócrata. Las identity politics que le dicen. Uh-huh. ¿Y qué los llevó a pensar a ellos? Que los latinos siempre iban a votar al Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque había una curva ascendente en la composición del pueblo norteamericano con esos orígenes, y por alguna que otra razón, por trayectoria, por políticas de migración, iba a acrecentar la curva de los votantes latinos hacia el Partido Demócrata. Eso no pasó. De hecho, nosotros contamos lo contrario. 7 de cada 10 personas que parábamos en Estados Unidos que hablaba español, votaba Trump. Totalmente contraintuitivo. ¿Y por qué? Porque ellos creían haber visto que la identidad era un destino. Que uno votaba de acuerdo a lo que supuestamente era. Y uno es muchas cosas. No es solamente tu color de piel, no es solamente tu sexo, ni tu preferencia sexual, tu genitalidad. Son muchas otras cosas. Son los libros que leíste, son los amigos que tuviste, las cosas que te pasaron. Son opiniones que se rebelan contra lo que dicen que tenés que pensar. Entonces, eso no aparecía en el radar de las encuestas. Y por eso la erraron por tanto. Nosotros fuimos con la encuesta a favor de Kamala y yo te tengo que narrar que estoy viendo acá, y parece ser otra cosa. En Nueva York, donde los demócratas ganan siempre. Claro, si lo hubieras hecho en el interior del interior, no sé. Obvio. Si lo hacía. Bueno, entonces, esto de las identidades... es un error de la política, de importaciones de modelo, de pensar de que hay alguna especie de destino en lo que uno es. Y es mentira. ¿Por qué? Porque hay ideas, y hay palabras, y también hay distancias entre esas palabras y las acciones. Y las personas te suelen juzgar según las acciones que vos tengas. A mí me parece que el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno que representó muy bien su coalición, porque fue el status quo de una hipocresía.
fue decirte, terminó el patriarcado y los escándalos de Alcoba. O hablar de lo que sea y que esté pasando lo contrario. Entonces, esa distancia entre las palabras y las acciones es la respuesta a la pregunta de cómo enloquecer a un pueblo. Nadie soporta que le digan una cosa y pase exactamente lo contrario. Imagínense eso tanto tiempo, durante tantos años, en los sectores más populares. Imagínense, las palabras dejan de tener sentido. Lo blanco pasa a ser negro, lo que era bueno pasa a ser malo, y para nosotros que pensamos que los sentidos de los significados son fijos, o pensamos la política del lado de las identidades, nunca iban a hacer una trayectoria de, ¿por qué dejarían de votar al peronismo los humildes? Y sin embargo pasó. Y pasó porque el peronismo se alejó de eso. La gente era peronista porque el peronismo era la gente. Y vos cuando ves ahora al peronismo, ¿qué ves? O sea, hay mucha distancia, si se quiere. ¿Cuánto se acercó el kirchnerismo al PRO, digamos, en oferta electoral? Y a 2 años de esa derrota, que probablemente la de Milei ha sido la derrota, o sea, la más humillante en términos de lo que estaba en juego, porcentaje, ¿qué está presentando el peronismo? Digo el peronismo porque no me quiero enfocar en el peronismo, pero digo el peronismo como una posición clara o supuestamente clara a Milei. Sí. La posición, si que se quiere, del PRO es más oscilante y más diversa, porque tiene una pata adentro y una pata afuera. Pero a mí me parece que eso es lo que habría que, lo que la política tendría que reflexionar en profundidad. Yo siento que hay como la patria encuestadora que todo el tiempo le está devolviendo a la política lo que quiere ver y todo el tiempo se está equivocando. Bueno, y todo eso que fue metido en una bolsa de casta, ¿no? Que tiene que ver con eso. Estamos con Tomás Trapé, lo nombramos así como el streamer politólogo. Me gusta porque suena como superhéroe. Sí. Él podría estar en el Times Square, así, como está vestido ahora, el streamer haciendo politólogo. Sí. Con el sonidito de ring. Bueno, ¿sabes, Tomás, que aquí le pedimos una donación a todos los invitados? Opa. No te alarmes, que no es dinero. Ahora te pasamos el alias. Que le salió el Uber 24 lucas desde el Obelisco. Oh, Dios mío. Podemos hablar de eso. ¿Qué rompió? Porque Pobre llovía. hombre. Y el micro, vamos a decir para los porteños, nosotros estamos en Colegiales. Exacto. Sí. Obelisco a Colegiales, 24 lucas. 24.000 pesos. Sí. Retiro. Retiro, ¿Cuánto? 16. No. Dios mío. No tiene sentido. No. Realmente. No tiene ningún tipo de sentido. No. Es delirante. Bueno, el mercado, la mano invisible, llovía. Sí. Bueno, Sí. Pero Ay, 300 no. kilómetros contra está 10. bien, claro. La mano invisible que te manotea por todos lados. No, siempre la mano invisible te... Que te destruye. Pero bueno, la donación que le pedimos a cada invitado es que nos dejen una pregunta a la que denominamos pregunta fantasma, que es una pregunta que deberá responder sobre cualquier tema de lo que se te ocurra nuestro próximo invitado, sin saber de quién se trata. No Ese es el chiste. sabemos... No sabemos de quién se trata. Qué lástima. Deberá responder esa pregunta fantasma. Ese es el chiste. Es como el ejercicio del gobierno. No sabes quién es. Exacto. Estamos todos por los fantasmas, cada vez más. En cualquier momento somos Hamlet. Bueno, ¿necesitaba una pregunta? pero espera. Ok, pero... Antes de que dejes tu pregunta fantasma, debes responder la pregunta fantasma que dejó nuestro invitado anterior bueno. en igualdad de condiciones con las tuyas. Que fue Carlos Belloso, ¿verdad? Carlos Belloso, sí. Que dejó sin saberlo, me parece a mí, una pregunta muy difícil, pero muy atinada para Tomás Trapé. A ver. Esto preguntaba Carlos Belloso. Si tuvieras a un padre de la patria, un verdadero padre de la patria, no hablemos de un verdadero padre de la patria, ¿cuáles son las preguntas básicas para este momento? Qué hijo de puta. Parece preparada. Como Lo que si pensamos supiera todos, claro. que era él. Sí. ¿No? Pero Pero, difícil. pero no, Le es tocó muy difícil, no había una más como... ¿Cómo estás? Sí, hubo, sí, si te gusta el helado A un dulce. padre de la Ah. patria, ¿qué le preguntaría? Hay tantos padres de la patria y distintas orientaciones. Preguntas para este momento, te dijo Belloso. Para este momento. Y ¿qué hay que hacer? Podría ser una, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Qué es lo que me preguntan siempre? ¿Cómo la ves? Y a mí pasa que se desactualizan las preguntas porque me gustaría preguntar, o pienso en algunas personas, en algunos padres de la patria
me gustaría preguntarle qué es ser argentino para ellos, o qué soñaban cuando soñaban por lo que lucharon y murieron, y nada, y uno lo ve también en los veteranos de Malvinas, ese día, viste, de trascendencia, de que no importa tanto, digo, uno da testimonio y pasa muy rápido en esta vida, digo, ¿qué pasa con lo que uno deja? Alguna pregunta en ese sentido, en esa dirección, ¿qué soñaban, no? ¿Y por qué? Bien, esa es la pregunta fantasma esa es la respuesta fantasma. La respuesta de Frappé. fantasma. Esa O sea, vez tuvo forma de pregunta. Tuvo forma de pregunta, pero yo qué tenía que responder. Pero espera, ¿qué le bien, preguntaría? espera, Le haría esa claro, pregunta. claro. Ok. Claro. Ahí terminó la historia de esa pregunta. Ahora empieza tu pregunta, puede ser sobre cualquier cosa. Pero la pregunta fantasma de Tomás Trappé la presentamos de esta manera. Quiero que pensemos la pregunta y que nos la dejen preguntar. Tomás Trappé pregunta: Nos morimos y ¿qué pasa? muy bien, ¿viste? Tomás, se la devolvió. Otra Pero mira que no es fácil. belloso el que viene. Que habría que invitar a los que dejaron las otras ¿Qué? preguntas Pero guachas. no arrancaron tranqui igual, ¿eh? Está muy O sea, bien. Es reciente este formato, muy bueno, me encanta. No, lo tenemos ya, verdad, de otros programas que yo Ok. hacía en otras radios, pero tengo una cadena ya de se mucha pone. gente. Claro. Sí, sí, sí. Sí, porque la cadena va hacia cualquier lado. Antes de la noticia, vamos a la tanda. Bueno, entonces despedimos aquí sí a Tomás Trappé. Che, muchas gracias por Loco, haber venido. a todos, en serio, gracias. Desde Rosario. Cabaret Voltaire, no se lo pierdan, un streaming 10 de la noche. Y si no lo buscan en Brindis, está en el canal Brindis, lo buscan como Cabaret Voltaire. Tomás Trappé, nuestro superhéroe, el streamer politólogo. ring. Gracias, Tomás. Gracias, amigo. Gracias.